Cordial saludo, mi nombre es Andrea Milena Herrera Pulido. Escogí el cuento Retrato Oval. Inicialmente vamos a hablar un poco sobre el autor de este cuento, que es Edgar Allan Poe, un escritor, poeta y crítico estadounidense, el cual fue pionero en este género literario de la ciencia ficción. Bueno, Edgar quedó huérfano a la edad muy temprana. Fue adoptado por una familia adinerada. Estudió en la Universidad de Virginia, pero debido a que no se llevaba muy bien con su padrastro, este lo desheredó. Se casó con su prima Virginia Klein cuando ella solamente tenía 13 años, pero ella murió muy joven debido a una enfermedad de tuberculosis. En el año 1845 él publicó el poema El Cuervo y logró cumplir su gran sueño de editar su propio periódico. Edgar murió a la edad de 40 años en circunstancias que aún no han sido muy claras. Bueno, en resumen, el cuento Retrato Oval trata de un hombre que está herido y llega a esconderse en un castillo. En este castillo pues encuentra muchas pinturas, encuentra muchas cosas que le llaman la atención y que son antiguas. Ellos se resguardan pues en una habitación que está apartada en una torre, y él decide, en medio de su angustia porque estaba mal herido, él decide ponerse a leer. Cuando estaba leyendo, pues la lámpara con la que él estaba alumbrando le causa un poco de fastidio y la mueve. Al moverla, veo el retrato de una mujer, el cual le llama muchísimo la atención, que incluso pasa casi una hora observando ese retrato. Después de largo tiempo de estar observando el retrato, como que vuelve él en sí, y entonces decide buscar en el libro que él está leyendo la historia sobre el retrato de la mujer, y se encuentra que es la esposa del pintor. El pintor era obsesionado por el arte y estaba muy enamorado de su esposa y ella de él. Y un día decide que él quiere pues retratarla, pintarla, y ella pues solamente quería complacer a su esposo. Y duró muchos días encerrados en la habitación, en esa torre, retratándola, pero entre él más días que transcurría él retratándola, la mujer cada vez se desvanecía más y más y más, cada vez era más débil. Hasta el momento cuando él terminó ya el retrato, él quedó pues maravillado del retrato que hizo, porque él veía la vida en el retrato. Pero el momento en que terminó el retrato, su esposa, cuando él la miró, estaba muerta. Bueno, el análisis en esta historia sobre los personajes principales. Bueno, un personaje principal sería el pintor, pues el pintor obsesionado por su arte, que era apasionado, estudioso y buscaba el perfeccionismo en su trabajo. Y pues otro personaje principal pues sería la esposa humilde, que siempre quería era complacer a su esposo, hasta el punto de que dio su vida para que él estuviera satisfecho con su trabajo. Bueno, algunos aspectos importantes en esta historia es, bueno, el pintor apasionado por su arte, obsesionado con él, es un aspecto importante. La relación que hay entre la vida y el arte, de que como al buscar tanta perfección en su trabajo, le costó la vida de su esposa, el sacrificio de su esposa, que ella sacrificó su vida, su felicidad, sacrificó todo por ver a su esposo feliz y que lo hubiera realizado en su profesión. También un aspecto importante sería la muerte, la vida, en que
en que es tan frágil que en cualquier momento se desvanece. Bueno, ya a modo personal, creo que el pintor, pues, en medio de su amor por el arte, todo eso le impulsó a él a enfocarse solamente en el arte, en su pasión y dejar como su esposa, su vida, todo dejó, o sea, no le daba importancia, él solo vivía por el arte, eso era su centro. Y pues su esposa quería complacerlo a él en todo, quería verlo feliz, era una esposa pues sumisa, ella quería era complacerlo y que él estuviera pues de agrado con su expresión que era el arte. Bueno, comparando al autor del libro Edgar Poe, pues con el protagonista, con el pintor, podemos ver que hay muchas diferencias. Edgar era una persona apasionada por su trabajo, pero estaba muy familiarizado con sus sentimientos, y en cambio el pintor, pues el pintor era, pues él amaba su arte, estaba obsesionado con él, pero llegó un punto donde ya no le importaba ni su esposa, ni cómo ella estaba, ni lo que ella sentía. Entonces se puede decir que el pintor, pues en este caso no tenía sentimientos, para él sus sentimientos eran hacia el arte. En cambio Edgar sí era un escritor muy apasionado, muy sensible. Bueno, para concluir, quiero decir que la importancia de la lectura crítica, que nos genera un pensamiento más crítico, nos ayuda a comprender mejor un texto, nos ayuda a analizar la información,